Hola amigos, bienvenidos al canal. Yo soy Santiago Acosta, médico de la Universidad del Rosario, y hoy haremos el ultra resumen de la nueva guía de EPOC de la GOLD 2022. Lo primero que tenemos que recordar es que EPOC se define como una enfermedad obstructiva cuya característica fundamental es, como dice el nombre, una limitación del flujo aéreo. Esta limitación del flujo aéreo, recordemos que es una limitación para sacar el flujo aéreo, no para inhalarlo, y además que es una limitación cuya característica fundamental es que es persistente. Es persistente, es decir, después de broncodilatar al paciente sigue todavía con la broncoobstrucción, con la limitación para el flujo aéreo. Para diagnosticar a estos pacientes yo tengo que tener en cuenta tres cosas. Uno, la historia clínica o la presentación clínica, los síntomas, los factores de riesgo y la espirometría. Se confirma con la espirometría, pero estas dos cosas necesitan estar para llevarlo a este punto, a la espirometría. Entonces, la presentación clínica de estos pacientes suele ser disnea, mastos crónicas. Son las dos características fundamentales. La disnea, recordemos que es crónica, no aguda, progresiva, y la tos clásicamente es productiva, aunque puede tener cualquier patrón de producción de moco o falta de producción de moco. En cuanto a los factores de riesgo, el más frecuente sin duda alguna es el tabaco, pero hay otra serie de factores de riesgo, incluyendo el huésped, como infecciones en la niñez o ocupacionales, incluso exposición al ambiente, a contaminación o a humo de leña, biomasa, etc. Una vez yo tengo ambas cosas, el paciente con los síntomas y el paciente con los factores de riesgo juntos, ahí voy a confirmar el diagnóstico en espirometría, y lo que me voy a fijar fundamentalmente es en el FEV1 sobre FVC, sobre la capacidad vital forzada, que después de broncodilatación, este marcador post broncodilatación sea menor al 70%. Cuando tengo un paciente que tiene la clínica, los factores de riesgo y esto, confirmo el diagnóstico de POC. El siguiente paso que tengo que hacer después es clasificar al paciente, y para eso voy a utilizar dos herramientas que les estoy haciendo zoom en este momento. La primera de las herramientas es netamente funcional, es simplemente clasificar el grado de obstrucción dado por la FEV1. Si está mayor de 80, 50-80, 30-50 o más de 30, lo voy a clasificar como GOLD 1, 2, 3 o 4. Y dependiendo de cuántos síntomas tiene el paciente y cuántas exacerbaciones, va a clasificar en grupo A, B, C o D. Es una clasificación clínica, clasificación funcional. La clasificación clínica se basa primero en preguntar la historia de exacerbaciones. Si tiene muchas exacerbaciones, definidos como por lo menos una que lleva a hospitalización o dos o más que no lleven a hospitalización, lo va a basar en estos grupos, ya sea C o D. Y si tiene muchos síntomas dados ya por un MMRC mayor de 2 o un CAT mayor de 10, va a estar en este grupo de aquí. Y simplemente tabulo los resultados para ubicarlo en alguno de estos grupos. El mismo manejo en realidad va a ser determinado por esto. Entonces aquí ellos mismos nos dicen que para todos los grupos está recomendado el cese del tabaquismo. Si el paciente desarrolló EPOC no por tabaquismo, sino por exposición a otro tipo de contaminante, pues intentar evitar la exposición a ese tipo de contaminante, por ejemplo, humo de leña. También la rehabilitación pulmonar o la actividad física. La actividad física está recomendada para todos. Ellos dicen que de manera inicial la rehabilitación pulmonar solo para los grupos B, C y D, pero sin embargo en el seguimiento de los pacientes la mayoría van a terminar aquí con rehabilitación pulmonar. Además, acordémonos que todos tienen que vacunarse de manera anual para influenza. Todos tienen que tener la vacuna de 23 valencias cuando son menores de 65 años, por lo menos una vez. Algunas guías dicen cada 10 años. La vacuna de pertussis, si no la han recibido. La vacunación de COVID-19, de acuerdo a las guías locales, actualmente son 3 dosis, las recomendadas. Aquí además la vacuna de 3 serovalencias a los pacientes mayores de 65 años. Si no han recibido, si el paciente es mayor de 65 años no ha recibido la 23, se da primero la de 23. Y ya, esa parte sería lo de las vacunas. En cuanto al manejo farmacológico, acordémonos que está la parte de oxigenoterapia a largo plazo, también el manejo de la hipercapnia y además los broncodilatadores. En cuanto a la oxigenoterapia, fundamental recordar que los criterios son uno de dos: o que yo tenga una presión arterial de oxígeno menor a 55 o una saturación menor a 88, ese es un criterio, o que yo tenga una presión arterial de oxígeno entre 55 y 60, pero que ya tenga marcadores de hipoperfusión o de hipoxemia, como lo son la falla cardíaca derecha, el cor pulmonale o la eritrocitosis. Si tengo cualquiera de esos dos, le doy al paciente oxígeno domiciliario. Acordémonos que el beneficio real del oxígeno domiciliario se observa cuando lo prescribo por más de 15 horas al día. También acordémonos que la guía recomendó que en pacientes, especialmente después de una exacerbación que tienen hipercapnia diurna por una PCAO2 de mayor a 52, se puede recomendar de manera ambulatoria la ventilación mecánica no invasiva con presión positiva. ¿Listo?
Continuemos ahora a la parte del manejo farmacológico con los broncodilatadores. Acordémonos que depende del grupo del paciente. Si el paciente pertenece al grupo A, puede utilizar cualquier broncodilatador. Si el paciente es del grupo B, puede utilizar un broncodilatador, pero tiene que ser de larga acción, ya sea LABA, beta-agonista o antimuscarínico. Si es grupo C, automáticamente me tengo que ir con un antimuscarínico de larga acción. Y si es grupo D, tengo tres opciones. Puedo iniciar simplemente con un antimuscarínico de larga acción. Puedo iniciar con terapia combinada, especialmente si el paciente es muy sintomático, por ejemplo, con una escala CAT mayor a 20. O puedo iniciar de entrada con corticoides inhalados más un beta-agonista, especialmente si los eosinófilos son mayores a 300 y lo más severo del paciente son las exacerbaciones. Para el seguimiento del paciente, yo voy a titular la terapia dependiendo de cuál es el problema principal. Si el problema principal, lo que está mal controlado, es la disnea, lo primero que yo debería hacer, si no se ha hecho ya, es pasar a un medicamento de larga acción, ya sea beta-agonista o antimuscarínico. Si eso no funciona, yo paso a terapia combinada con beta-agonista más antimuscarínico, ambos de larga acción. Y si eso no funciona, lo que yo voy a intentar es buscar otras cosas que pueden estar mal con el paciente, diagnósticos diferenciales, tratarlos de manera acorde. Y si pues no hay nada por ese lado, simplemente buscar otras moléculas que, aunque comparten el mismo mecanismo de acción, son presentaciones distintas, son medicamentos distintos. Si el problema son las exacerbaciones, tengo varias opciones. Lo primero que yo siempre tengo que considerar es si el paciente es candidato a corticoides inhalados. Entonces, ¿cuál es el mejor candidato a esto? Pacientes de nuevo con eosinófilos mayores a 300. La guía dice que uno puede considerarlo incluso mayores de 100 los eosinófilos, pero la recomendación puntual es mayores de 300. Y especialmente si el paciente no tiene eventos adversos, como por ejemplo neumonías recurrentes. Si no tiene eso, el paciente es un buen candidato y me puedo ir por este lado. Si el paciente no es un buen candidato, me voy más por este lado de terapia combinada de antimuscarínicos y beta-agonistas de larga acción. El paso siguiente, si las exacerbaciones no mejoran y el paciente es candidato a corticoides inhalados, sería la triple terapia, que recordémonos que una de las cosas nuevas de esta guía es que al parecer se descubrió que hay un beneficio en la mortalidad con esta triple terapia. Adicional a eso, si no funciona o no es una alternativa viable, yo me puedo ir ya sea con los inhibidores de fosfodiesterasa 4 o con los macrólidos como la acitromicina. Los criterios puntuales para el roflumilast, el inhibidor de fosfodiesterasa, es una FEV1 menor al 50% con un paciente con bronquitis crónica. Recordemos que la bronquitis crónica se define como la presencia de tos productiva por más de 3 meses durante 2 años consecutivos. ¿Listo? Si yo tengo eso, el paciente tiene un FEV1 menor al 50%, muchas exacerbaciones, me puedo ir con roflumilast. Si no tiene eso, pero el paciente fumaba y ya no fuma actualmente, acitromicina podría ser una alternativa. Y si ninguna de esas es una alternativa, recordémonos que la guía da la recomendación o dice que se podrían llegar a utilizar los mucolíticos como la N-acetilcisteína. Sin embargo, no hay una recomendación formal para su uso. Bien. En cuanto a las terapias avanzadas, recordemos que tenemos como 4 grandes. Como tal, la terapia de reducción de volumen pulmonar, que es quirúrgica, la parte quirúrgica. Tengo la bulectomía también. Tengo el trasplante. Y tengo además las terapias broncoscópicas. Aquí lo importante, si el paciente tiene una bula grande, más del 30% del volumen torácico y el resto de los pulmones parecen estar más bien conservados, el paciente puede ser candidato a esto. Acordémonos que aquí estamos hablando fundamentalmente de EPOC avanzado. La terapia de reducción pulmonar funciona o está recomendada puntualmente para los que tienen un enfisema bastante avanzado, especialmente si llega a ser un enfisema heterogéneo. Solo una parte del pulmón está comprometida, bastante comprometida, llega y se puede cortar esa parte. Las terapias broncoscópicas están de primera línea, por lo menos ahora, para cuando el enfisema es homogéneo como nos estamos mostrando aquí. Y la terapia puntual va a depender de si tiene ventilación colateral o no, y eso lo explicamos un poco mejor en la revisión total de la guía. Los pacientes que son aptos para trasplantes son la gran minoría, tienden a ser pacientes mucho más jóvenes, con menos comorbilidades, con una expectativa de vida un poco más larga. Y eso es básicamente el resumen del manejo intervencionista, y con eso acabamos este ultra resumen. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima.